Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Añica Bonilla Estampe y en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablar sobre un tema relacionado con el paro respiratorio. Voy a empezar a definir tres conceptos súper básicos y muy rápidamente para poder pasar a lo que viene a ser, qué es lo que se hace en estos casos, ¿no? Tenemos que ver lo que viene a ser la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria y el paro respiratorio. En cuanto a la dificultad respiratoria es cuando el paciente prácticamente hace un sobreesfuerzo para poder respirar. La insuficiencia respiratoria es la fase final de esta dificultad respiratoria. Ya no hay un sobreesfuerzo, pero se ve que no hay hay una ausencia de lo que viene a ser un escaso movimiento al momento de que nosotros inhalamos aire, ¿no? En caso de la dificultad respiratoria, podemos ver al paciente pálido, con piel fría, esa agitación que tiene por tratar de respirar. Y en la insuficiencia podemos ver prácticamente que ya casi es nula la respiración y el paciente pues podemos ver al paciente cianótico, prácticamente labios azules, no pérdida de conciencia, etcétera, ¿no? Y el paro respiratorio es más que todo cuando ya prácticamente el paciente pues no tiene, hay una ausencia de la respiración y aquí es muy importante abarcar esto porque ante estas situaciones, si nosotros nos encontramos con un paciente que ha perdido lo que viene a ser esta respiración, es ideal, primero ante todo, como siempre en cualquier tipo de situación, verificar si la escena es segura, ¿no? Para evitar que nosotros nos podamos convertir en un paciente más, no se trata de que nosotros aportemos y ayudemos, ¿no? Entonces, una vez haciendo esto, verificamos si el paciente está consciente o inconsciente, ¿no? Y a la vez es ideal pedir ayuda, activando, de esta manera vamos a activar el sistema de emergencia, ¿no? Y también es ideal si por A o B es factible poder conseguir un desfibrilador externo, ¿no? Pedir a alguien que lo pueda traer. Entonces, una vez que nosotros ya estamos entrando en esto, tenemos que hacer dos pasos simultáneamente, al mismo tiempo, quiero decir, que es verificar lo que viene a ser el pulso del paciente y lo que viene a ser la respiración al mismo tiempo, y todo eso proceso en un lapso de 10 segundos. Entonces, dependiendo de la situación que nos encontremos, vamos a ver en qué caso nos encontramos, ¿no? En el caso de paro respiratorio, vamos a ver que el paciente tiene pulso y no respira. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Vamos a darle una ventilación cada 6 segundos. Y este proceso durante 2 minutos. Cada 2 minutos nosotros vamos a estar haciendo estas ventilaciones y vamos a estar revisando el pulso. Entonces, mis compañeros van a seguir hablando del tema. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, doctora. Soy Rommel Patriñana Cisneros y hoy voy a exponer sobre el manejo de paro respiratorio, donde vamos a encontrar la administración de oxígeno suplementario. También vamos a encontrar la apertura de la vía aérea, la administración de ventilación básica, la aspiración y también la utilización de dispositivos de vía aérea. En la administración de oxígeno suplementario se va a mantener la saturación en un 95% y usar concentración, ¿no? También del oxígeno y FiO2 del 100%. También, como vemos en este cuadro, el rango y valores donde va a ser lo normal del 95% al 100%, la hipoxia leve del 92 al 94%, la hipoxia moderada del 86 al 91% y la hipoxia grave menor, ¿no? Del 85%. Luego tenemos la apertura de la vía aérea, la cual la causa más frecuente de la obstrucción de la vía aérea va a ser la lengua, ¿no? Luego tenemos ya por último las maniobras que se van a utilizar y vamos a tener dos, ¿no? La maniobra de frente mentón y la maniobra de atracción mandibular, que vendría a ser esto de acá, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Kelly Ailas y vamos a hablar acerca del manejo de la vía aérea. Muchos de estos vamos a utilizar dentro de este área las cánulas orofaringeas. También vamos a darle la administración de ventilación básica, donde se van a llevar distintas maniobras y habilidades de la vía aérea para permitir el paso del aire hacia el paciente y pueda recuperarse, ¿no? En este caso podría utilizarse la maniobra de tracción mandibular, una ventilación boca a boca, una ventilación boca-nariz, ¿no? Boca dispositivo o incluso utilizado el AMBU. En el caso de la administración de ventilación básica del AMBU, nosotros vamos a utilizar una mascarilla y vamos a utilizarlo en el paciente. También vamos a utilizar la ventilación básica, que es una bolsa normal, que es la AMBU, que es la que se va a utilizar, ¿no? Y puede ser una persona, incluso 2 personas que pueden llevar a maniobra esto. O incluso la administración de ventilación básica, que también se va a dar utilizando las maniobras para una mejor. Continuando con la exposición anterior, soy el alumno Javier Carpio y hablaré sobre la aspiración.
Es importante lo que viene a ser la aspiración de secreciones para mantener la vía aérea, porque esto puede ocluir. ¿Qué secreciones puede haber en estos casos? Puede haber sangre o vómitos. Bueno, es importante tener un caudal de 40 litros por minuto en promedio, ¿no? Y la aspiración se puede dar de distintas maneras. Puede ser una aspiración oral, ¿no? Se da por nivel de la boca. Una aspiración traqueal, si es que de repente ya el paciente en su manejo de vía aérea tiene una traqueostomía o una cricotirotomía. Puede ser aspiración nasal o puede ser también una aspiración por el tubo endotraqueal, aprovechando que el tubo tiene una apertura, ¿no? Por ahí puedes meter y aspirar. Es importante también que la aspiración no dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la aspiración va a evitar que el paciente respire de manera adecuada, ¿no? En promedio, según literaturas que he leído, es máximo 10 segundos que debe durar la aspiración. Con respecto a los dispositivos básicos de manejo de vía aérea, hay dos, por vía orofaringea o por vía nasofaringea. Hablaré sobre por vía orofaringea, que se usa el tubo de Mayo, ¿no? Bueno, las indicaciones para manejar la vía orofaringea es que el paciente no pueda mantener su vía aérea, por eso lo vamos a mantener permeable con el tubo de Mayo, y para evitar que un paciente muerda el tubo endotraqueal, ¿no? Las contraindicaciones es que el paciente no debe estar consciente. ¿Por qué? Porque si un paciente consciente va a generar un reflejo nauseoso, o sea, no va a tolerar el tubo de Mayo. Por eso primero tenemos que dormir al paciente. Y las complicaciones que puede haber es que tenga émesis o laringoespasmo. Acá en esta imagen se ve cómo es que se coloca un tubo de Mayo, ¿no? Cómo se maneja la vía orofaringea. Primero tenemos que medir un tubo de Mayo adecuado. Lo hacemos como está en la imagen. Nos medimos de la boca hasta esa parte del maxilar inferior. Ahora, ¿cómo introducimos el tubo de Mayo? Lo introducimos de manera invertida. Lo vamos introduciendo para posteriormente hacer un giro de 180 grados y va a quedar así. De esta manera, el paciente está inconsciente, la lengua no cae para obstruir, porque recordemos que la lengua es el principal obstructor de vía aérea en un paciente inconsciente. Entonces la lengua no cae y la vía aérea se mantiene permeable. Bueno, eso sería todo. Gracias. Siguiendo con la exposición, voy a hablar de la cánula nasofaringea o cánula de Well, en la cual básicamente son dispositivos básicos, ¿no? Más conocido como NBA, trompeta nasal, ¿no? Debido justamente a su estructura, que justamente tiene un extremo ancho, también llamado tubo nasal, disculpen. Es un tipo de accesorio básico, ¿para qué? Para mantener abiertas las vías respiratorias. Está diseñado justamente para insertarse a través del conducto nasal, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la parte posterior de la faringe, ¿no? Para justamente asegurar que hay una buena ventilación. Básicamente la estructura que tiene está abarcado entre un cuello y una brida, que es la parte más, digamos, más ancha. Tenemos el cuerpo y tenemos la punta ibicel, donde se va a iniciar la introducción, ¿no? De este dispositivo a las fosas nasales. Y es justamente el tamaño, ¿no? De este dispositivo en la cual uno puede dar como referencia, ¿no? A partir de la punta, ¿no? De la introducción de las fosas nasales hasta el óvulo, ¿no? De la oreja, donde uno puede medir o tener referencia del tamaño, ¿no? Para que se pueda ingresar. Su uso está dado en personas conscientes, ¿no? Inconscientes o semiconscientes. Algunas indicaciones que tienen que darse aquí es que se usa sobre todo en personas o en pacientes que es difícil poder mantener abierta la vía aérea, ¿no? O en la cual las personas también tienen algún tipo de traumatismo en la boca, ¿no? O fractura en la mandíbula, lo cual justamente genera que la lengua no haga pasar justamente también el aire, ¿no? Algunas contraindicaciones es que puede generar sangrado nasal, ¿no? O cuando hay traumatismo facial, ya se utilizaría otro tipo de dispositivo más avanzado, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la técnica de inserción de esta? ¿No? Como ya les dije, primero tenemos que tener en referencia el tamaño, ¿no? Entonces, fosas nasales, ¿no? Y el óvulo de la oreja, podemos tener referencia del tamaño, ¿no? Una vez dicho eso, agarramos la punta bisel, ¿no? Entonces, ese extremo empezamos a insertar. Pero antes de insertar, tenemos que, obviamente, tratar de lubricarlo, ¿no? Con agua, ¿no? Y también con lidocaína al 10%, ya que puede haber riesgo de epitapsis, ¿no? O sea, sangrado nasal. Se coloca de manera perpendicular, ¿no? Como se puede ver en la imagen, de manera perpendicular para que sea más fácil su introducción. Asimismo, cuando encontramos un tipo de resistencia, ¿no? Tenemos que dar ciertos giros leves, ¿no? Despacio para que pueda también insertarse. Una vez que se inserte completamente toda esta cánula, ¿no? Ya podemos darle perfusión, ayudar a que la persona pueda ingresarle aire, pues, ¿no? Para que pueda hacer una perfusión, ¿no? Entonces, es importante esta técnica
técnica básica. Así también tenemos los dispositivos avanzados de vía aérea, ¿no? En las cuales ya se necesita más práctica, más experiencia, ¿no? De parte de los profesionales. Tenemos dos tipos, los supraglóticos y los infraglóticos. Los supraglóticos, que va a ser mi persona la que va a exponer, abarca la mascarilla laringea y tubo laringio, y los infraglóticos serán los tubos endotraqueales, ¿no? Que mi compañero expondrá. Este dispositivo supraglóticos tienen una ventaja, ya que es, digamos, la alternativa funcional a la intubación endotraqueal, ¿no? Estos dispositivos se insertan, ¿no? Sin visualizar las cuerdas vocales, ¿no? Y obviamente se puede insertar de manera independiente a la posición del paciente, ¿no? Este ya un dispositivo más avanzado quiere decir que las personas que son pacientes traumatizados o con dificultad de acceso aéreo, entonces se puede utilizar estos dispositivos, ¿no? Entonces, expondré la máscara laringea. La máscara laringea, a diferencia de lo anterior, ¿no? Tiene sus tamaños, se van a basar según el peso de la persona, ¿no? Entonces tenemos que saber, obviamente, o tener referencia del peso de la persona, ¿no? Entonces, tiene un extremo, ¿no? Que justamente, ¿no? Que se va a inflar una vez que ha colocado, introducido este dispositivo a la persona, ¿no? Tiene, ¿no? Una manguerita donde se va a insertar y se va a llenar de aire, ¿no? Tiene su capacidad, ¿no? Que en este caso tenemos aquí de 30 a 50 kilogramos y tiene una capacidad de 20 mililitros, ¿no? De llenado de aire para después nosotros darle perfusión a la persona. Entonces, importante saber el tamaño. Segundo, ¿no? Tenemos que agarramos este dispositivo con la mano dominante, ¿no? Y empezamos, ¿qué cosa? Para introducir a la persona. Obviamente también se puede utilizar la mano no dominante, ¿no? Para que este extremo, ¿no? Que vamos a introducir no vaya a doblarse, ¿no? Tenemos que tener esa importancia, ¿no? Entonces introducimos, ¿no? Esta máscara laringea, empujamos con nuestra mano dominante, ¿no? Obviamente empujamos contra el paladar duro, ¿no? Siguiendo obviamente la curvatura anatómica del paciente, ¿no? Y cuando nosotros encontremos algún tipo de resistencia, automáticamente pararemos ahí, porque ya habremos llegado justamente a ese límite, ¿no? Siempre tratando de ubicar que el tubo esté justamente en la parte media de la boca, ¿no? Si se dan cuenta aquí en la imagen, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Agarramos, ¿no? Y empezamos a insuflar, ¿no? Esta camarita, ¿no? Esta camarita de aire, obviamente con la capacidad que nosotros hemos dicho que tiene, que en este caso es 20 mililitros, ¿no? Una vez llenado de aire, empezamos ya a darle perfusión a la persona, darle aire para que la persona siga, ¿no? Con sus signos vitales de manera correcta. Bueno, doctora, eso sería básicamente mi exposición. Muchas gracias con todos. Soy Sofía Ábalos y hablaré sobre la evaluación de la ventilación. Hay dos formas, una es por la oximetría de pulso y otra la capnografía. Esta oximetría de pulso es una herramienta fácil y rápida que nos va a ayudar a medir, evaluar, controlar la saturación de oxígeno periférico. Bueno, el oxímetro es de esta manera. Al momento de usar este oxímetro de pulso, hay que poner al paciente en un lugar donde esté cómodo y el dedo que vamos a usar es el dedo índice. Lo colocamos al paciente y esperamos unos segundos, y hay que saber que los valores normales son entre 95 y 100%, y que en el caso de síndrome coronario agudo hay que mantener una saturación de 90%. En este caso está bien, el paciente tiene una saturación de 96%. Otra forma para evaluar la ventilación es por medio de la capnografía. Esta capnografía va a medir la presión parcial del dióxido de carbono en una muestra de gas. Hay que saber que los valores normales es de 35 a 40 milímetros de mercurio. Ahora, esta capnografía se va a hacer uso mediante el capnógrafo. Este capnógrafo se coloca una sonda en un tubo endotraqueal, en unas gafas nasales, que son utilizadas para poder administrar oxígeno, como ven en la imagen. Ahora, este capnógrafo va a contar con un capnograma, como ven en la imagen, que es el barrido de 14.4 segundos de valores de dióxido de carbono. También va a mostrar valores de la frecuencia respiratoria y también